Para iniciar, la Segunda Guerra Mundial fue en el lapso de 1939 a 1945. Fue un conflicto armado más extenso y destructivo del siglo XX. Involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias, y se organizó en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. El conflicto tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial y la serie de acontecimientos que llevaron al surgimiento de regímenes totalitarios. Esta guerra es destacada por la principal característica de que no fue como tal una guerra provocada por rivalidades como el caso de la Primera Guerra Mundial, sino que esta guerra fue provocada por el resentimiento que tenía Alemania contra los países aliados, la Triple Entente, al tener que cumplir el Tratado de Versalles impuesto por los países aliados al terminar la Primera Guerra Mundial. Esta guerra inicia con la invasión a Polonia. Esta invasión fue en 1939, en donde, a comparación de otras guerras, no se dio ese ultimátum o esa declaración de guerra, sino que el ejército alemán llegó sin más con una nueva estrategia implementada por esa fuerza llamada la Guerra Relámpago, la cual consistía en un ataque sorpresa. Estos ataques eran acompañados por movimientos de tropas móviles como tanques, vehículos blindados, infantería motorizada y fuerzas aéreas, en donde no daban tiempo para que las defensas polacas actuaran en su defensa. Antes de continuar, es importante mencionar el Pacto Molotov-Ribbentrop. Este fue un acuerdo firmado el 23 de agosto de 1939 entre la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler y la Unión Soviética bajo el gobierno de Joseph Stalin. Este acuerdo de no agresión contenía una cláusula secreta que dividía Europa del Este en esferas de influencia alemana y soviética. El pacto tenía dos componentes principales: el Tratado de No Agresión, el cual establecía que ni Alemania ni la Unión Soviética atacarían o apoyarían ataques contra el otro país durante un periodo de 10 años. En caso de conflictos armados, ambas partes acordarían resolver las disputas de manera pacífica. Además, el segundo componente era el protocolo adicional secreto. Este aspecto del pacto no fue revelado públicamente en ese momento. Este protocolo dio a la Unión Soviética vía libre para anexarse los estados bálticos, los cuales eran Estonia, Letonia y Lituania, y partes de Europa del Este, Polonia, Finlandia y Rumania, en caso de desmembramiento de estos países. Este acuerdo, años después, lo rompería Adolf Hitler. Seguimos con la invasión de Noruega y Dinamarca en 1940. En abril de este año, Alemania lanzó invasiones a Noruega y Dinamarca para asegurar rutas de suministro de mineral de hierro sueco y evitar una posible invasión aliada. Esta acción llevó a la renuncia del primer ministro británico Neville Chamberlain y su reemplazo por Winston Churchill. Esta guerra Continuamos con la Guerra inicia con la Relámpago en invasión a Francia. Polonia. En Esta mayo de invasión fue en 1940, las fuerzas 1939, alemanas en llevaron donde, a a cabo una invasión comparación de relámpago otras a través guerras, de los no se Países dio Bajos ese y Bélgica. ultimátum o esa Esta declaración de maniobra guerra, sorprendió a los sino que aliados, el que ejército esperaban un ataque alemán a través de llegó la región más sin fortificada que más con tenían, una que nueva era la línea estrategia Maginot implementada en por la esa frontera fuerza franco-alemana. llamada la Guerra Esta línea Relámpago, Maginot la era una cual extensa línea de consistía en un ataque fortificaciones sorpresa. defensivas Estos construidas por ataques Francia eran a lo largo de su acompañados por frontera con movimientos de Alemania. tropas Sin móviles embargo, como en tanques, lugar de enfrentarse vehículos directamente blindados, a la línea infantería Maginot, las motorizada y fuerzas fuerzas alemanas aéreas, nazis, en donde lideradas por el no daban general tiempo Erich para que von las Manstein, defensas polacas ejecutaron actuaran en un su audaz defensa. movimiento a través de las Ardenas. Esta guerra Esta era una inicia región con la boscosa invasión a que se Polonia. consideraba Esta invasión difícilmente fue en transitable por tanques 1939, y fuerzas en donde, a motorizadas. comparación Esta de otras maniobra fue la guerras, que no se desencadenó y dio ese envolvió a las ultimátum fuerzas o esa aliadas, declaración de dejándolas guerra, en completa sino que el desventaja. ejército. En el año 1940, durante el invierno, los alemanes dirigieron sus ataques en contra de la capital de Inglaterra, Londres, que fue bombardeada durante la gran cantidad de 57 noches sin parar. Esto fue decidido después de la conquista de Francia y que Hitler se dio cuenta de la imposibilidad de una invasión
a Londres, puesto que el Canal de la Mancha, donde él planeaba entrar, fue fuertemente protegido por una gran flota naval británica. Sufrieron ataques de bombas y pérdidas de 44.000 vidas humanas y 50.000 heridos. Pese a esto, Inglaterra no fue derrotada, y Hitler fracasó y se propuso una nueva invasión. Recordemos que Italia era un gran aliado para Alemania, y que el 28 de octubre de 1940 Mussolini decidió por su cuenta y sin previo aviso al Führer invadir Grecia. Comencemos que fue una acción sin aviso y no controlada, la cual solo empeoró después de que fueron derrotados. Pongamos por último que varias tropas inglesas penetraron en Libia y se apoderaron de Somalia y Etiopía. Después de no lograr vencer a Inglaterra en el año 1941, se pone en marcha la Operación Barbarroja. Fue una operación que se debería de haber hecho rápido, destinada a eliminar las tropas rusas y aprovechar que Francia ya estaba sometida y que Inglaterra se encontraba luchando solo en el Mediterráneo, lo cual ambas eran unas ventajas para el ejército alemán. Existió otro caso de un aliado de Alemania que sin previo aviso realizó un ataque. En este caso fue el de los japoneses hacia la flota estadounidense Pearl Harbor, lo cual fue una acción determinante en la guerra y una razón suficiente para que la Unión Americana entrara en la contienda. Japón, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941, apenas 4 días después de este ataque. Con esto llegamos a uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, la cual es la creación de los bloques aliados. Por un lado, 27 naciones, entre ellas Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se integraron en una alianza contra el Eje, a la cual el presidente Roosevelt nombró las Naciones Unidas. Durante el 1941 se efectuaron 3 frentes de guerra, así como 3 guerras que se podría decir que eran independientes, una en las llanuras de Rusia entre alemanes y el ejército soviético, otra sobre el Océano Pacífico entre Japón y Estados Unidos, y una en el Océano Atlántico, el mar Mediterráneo y el norte de África entre ingleses y estadounidenses contra Alemania e Italia. Durante el enero de 1943 se celebró la Conferencia de Casablanca. Dentro de ella se proyectó el desembarco de Francia. En primavera de 1944 no se lograron establecer acuerdos concretos de las estrategias a seguir en la guerra, pero junto con Stalin se decidió que la única forma de ponerle final a la guerra era la rendición incondicional de las potencias del eje. La derrota de Italia también fue un punto de partida hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Tropas inglesas, canadienses y estadounidenses desembarcaron en la isla de Sicilia para atacar las fuerzas de Mussolini. Este mismo buscó ayuda en el Gran Consejo Fascista, pero no consiguió apoyo y por el contrario, la mayoría de los miembros le reprocharon que había llevado a Italia hacia el desastre y decidieron establecer un estado constitucional, destituyendo a Mussolini el día 25 de julio de 1943, además de exigir su arresto. La derrota de los alemanes fue un evento por el cual fueron engañados en cuanto al lugar y momento preciso, pues fue un ataque sorpresa para las tropas alemanas y se desembarcaron 176.000 soldados especializados y equipados. Fue una de las mayores estrategias durante toda la guerra, un plan concebido por Roosevelt y Churchill. Ya era el fin del nazismo, pues el 25 de agosto de 1944 se estableció un gobierno provisional en París, y en el lugar de Provenza provocó solamente el retroceso alemán hasta la Legión de Lorena. La derrota ya era inminente, y peor aún cuando pasó la Primera Guerra Mundial. Muy tarde para la situación, el pueblo alemán se dio cuenta de los excesos del régimen nazi y de lo terrible que estaban siendo sus acciones. Hasta ahora Hitler no se daba por vencido, y él creyó recuperarse con una última ofensiva en Sardinas, la cual solo terminó acelerando la derrota y con un completo fracaso. El final de la Segunda Guerra Mundial era inminente. El final de la Segunda Guerra Mundial se da el 2 de septiembre de 1945, pero remontémonos unos meses antes.
el 8 de mayo de 1945. Justamente ese día se da la rendición de Alemania. El final de la guerra Alemania se era ve rodeada inminente. por los países aliados, como por ejemplo tenemos entre estos a la ex Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, entre otros, pero estos fueron los que se desempeñaron en batalla directamente con Alemania. Alemania, El final de la guerra por era razones y inminente. factores, llegó a la derrota. Entre estos factores están la batalla de Stalingrado, el desembarco en Normandía y la entrada a la guerra de Estados Unidos. Esto por causas de Japón y un ataque a Pearl Harbor, una base militar en El final de la Estados Unidos. guerra era inminente. Pero remontémonos ahora sí a agosto de 1945. Por esas fechas se lanzaron 2 bombas atómicas de parte de Estados Unidos hacia Japón. Una de El estas final fue de el la 6 de guerra agosto de era 1945, dirigida a Hiroshima, Japón. Esta fue la primera bomba atómica que impactó. Luego, el 9 de agosto de 1945, impacta la segunda bomba atómica en Nagasaki. Estas bombas dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. El final de la guerra era Pero no inminente. solo eso, después hubo algunas consecuencias o daños colaterales, si le podemos decir así, que dio esta guerra. Al final de esta guerra hubo un nuevo orden mundial. Se crearon las Naciones Unidas. El final de la guerra era inminente. Esta organización se crea para mantener la paz y evitar conflictos como la Segunda Guerra Mundial. También vemos el ascenso de 2 grandes potencias, que son la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos con las pérdidas humanas que dejó esta terrible guerra. En Alemania tenemos 8.000 millones de personas, en la ex Unión Soviética tenemos 22.000 millones de personas y en Estados Unidos tenemos 405.399 personas, esto entre civiles y soldados. Otra parte son las personas desplazadas, es una de las consecuencias más marcadas, ya que, como sabemos, había muchas personas en campos de concentración. ¿Qué hacían los soldados estadounidenses del Ejército Rojo de la ex Unión Soviética, franceses y de Gran Bretaña? Era que iban a los campos, llegaban, liberaban a la gente y simplemente les decían, sean libres, ya son libres, pero no tenían cómo volver a su casa. Había personas de Polonia, había personas de distintas partes de Alemania y no tenían forma de llegar a su país o a su lugar de origen porque no tenían dinero, llevaban años encerradas, no tenían forma de poder llegar. Otra parte, tenemos las pérdidas materiales y financieras. Claramente hablamos de una guerra. Se pierden casas, se pierden edificios, se pierden monumentos. Claramente, lo sabemos, se invirtió demasiado dinero en todo el armamento que se usó. Incluso, por algún tiempo, Alemania planeó hacer algunas bombas atómicas, pero pues estas al final no tuvieron el alcance necesario y fue dinero que se perdió y al final no fue usado. En el número 4 tenemos las consecuencias. Otra consecuencia de las pérdidas de vivienda, que ya lo tomé. Había ciudades completamente destrozadas, inhabitables y no se podía vivir ahí. Otra cosa fue el cambio en la distribución del territorio. Alemania perdió aproximadamente el 25% de su territorio, pero eso lo veremos después. Países afectados por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como en la diapositiva anterior comenté, trajo bastantes consecuencias. Esta es una de las que me gustaría recalcar bastante, ya que trajo cambios tanto buenos como malos. Tenemos casos como el caso de Israel, que fue un territorio que se creó y hasta la actualidad tiene problemas con Palestina y con gran parte de Arabia. Problemas colaterales que trae la guerra. Tenemos países que se liberan, como Corea del Sur y Corea del Norte, que se dividieron por el tema de los bloques de Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que antes eran un solo país y estaban conquistados por Japón. Terminando la guerra, se ven liberados para tiempo después tener una disputa entre ellos. También tenemos países como
India, Pakistán, Indonesia, que tienen su independencia o ya no están colonizados. Tenemos a Italia, que pierde sus colonias, entre otras cosas. Pero hablemos del tema central, Alemania, este país que causó todos los disturbios de la guerra. Tenemos, y anteriormente dije, que Alemania pierde aproximadamente un 25% de su territorio. Este territorio puede equivaler aproximadamente a 100 kilómetros cuadrados. Por ahí de 1937 Alemania tenía bastante territorio, ya que conquistó bastantes países, entre estos Polonia, teníamos influencia en Bohemia, Austria, entre otros. Alemania tenía bastante poder en este sentido, pero tras terminar la guerra, Alemania termina perdiendo territorio y se ve dividido en cuatro. Alemania es dividido en cuatro secciones, una para la ex Unión Soviética, una para Gran Bretaña, una para Francia y una para Estados Unidos. Aquí podemos ver esta problemática de los dos bloques, el capitalista y el comunista. Tenemos por una parte estos tres países capitalistas que son Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y por otra tenemos a la ex Unión Soviética, que pues como sabemos es comunista. Lo que nos causa bastante problemas, por ejemplo, la creación del muro de Berlín, ya que las personas de Berlín comunista se ven afectadas económicamente o ven que las personas de Berlín capitalista tienen más privilegios, tienen más cosas y emigran hasta estos lugares. Y la Unión Soviética ve esto mal y crea el muro de Berlín separando gente. Claramente después de un tiempo Rusia, ex Unión Soviética, decide recapacitar y se firma una unificación. En 1990 se unifica Alemania. Pero como deberíamos de tomar en cuenta los bloques, estos tres bloques que eran capitalistas ya se habían unificado y muchos años después se unifica Rusia, después de que en 1989 caiga el muro de Berlín. Para un año después, en 1991, caiga la Unión Soviética. Conclusiones. A lo largo del semestre aprendí bastantes cosas que no sabía sobre la historia. Realmente me llevó un gran conocimiento de esta unidad de aprendizaje. Me es impresionante a pesar de que hacer este PIA ya me sabía la mayor parte de la información, solo tuve que complementar con algunas fuentes, pero sigue siendo interesante hablar de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue un momento que cambió el mundo. Para finalizar, me sorprende que a pesar de los años aún hay secuelas de esta guerra. El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial fue el que para mí comenzó con el nuevo orden mundial, de cooperación, organizaciones internacionales y bloques capitalistas como Estados Unidos, como potencias y status quo de los estados, un evento del cual aprendí mucho y espero poder seguir investigando más. La Segunda Guerra Mundial marca un gran impacto global en cuestión de pérdidas, ciudades destruidas, transformaciones, ideologías ocasionadas por ambiciones expansionistas, nacionalismo a nivel extremo, pérdidas de vida y las distintas políticas totalitarias de los diferentes países. Explica la ambición de Alemania por la lucha del poder y el sentimiento de venganza por haberle aplicado la sanción como el único actor destructivo de la Primera Guerra Mundial y da el final a la Alemania nazi.